Algo ocurrió en el Vaticano que muy pocos conocen. Unas palabras, aparentemente simples, pero que hoy resuenan como una advertencia profética. En sus últimos días, el Papa Juan Pablo I mencionó a Donald Trump, un hombre que en ese momento solo era un empresario y celebridad televisiva. ¿Cómo es posible que un líder espiritual tan influyente haya hablado de alguien que en aquel tiempo no tenía ninguna relación con la política? ¿Fue una coincidencia o una señal profética sobre lo que estaba por venir? Los que han estudiado las profecías bíblicas saben que Dios siempre envía señales antes de los grandes acontecimientos. Nada sucede por casualidad, y aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír entenderán que estamos viviendo tiempos trascendentales. La ascensión de Trump al poder marcó un cambio radical en la política global, despertando tanto fervor como rechazo. Pero lo que pocos se han preguntado es, ¿acaso todo esto fue anticipado por un papa que partió de este mundo de manera repentina? En este video exploraremos las misteriosas palabras de Juan Pablo I, su posible significado profético y cómo esto podría estar conectado con los acontecimientos que estamos viviendo hoy. ¿Se trata de una advertencia divina? ¿Estamos viendo el cumplimiento de una profecía oculta? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu percepción sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Antes de continuar, si te interesa el contenido bíblico y las revelaciones profundas de la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No queremos que te pierdas lo que está por venir. La enigmática mención de Donald Trump por Juan Pablo I, la historia de la Iglesia, está repleta de momentos enigmáticos, profecías bíblicas y señales divinas que solo los ojos atentos pueden discernir. Dentro de estos eventos misteriosos, hay uno que ha pasado casi desapercibido para muchos, pero que, con el tiempo, ha adquirido un matiz profético inquietante. Se trata de una referencia que el Papa Juan Pablo I habría hecho sobre Donald Trump en los últimos días antes de su fallecimiento. ¿Cómo es posible que un líder religioso de tal magnitud mencionara a un hombre que, en ese momento, era solo un empresario y una figura televisiva? ¿Fue una simple observación casual? ¿O se trataba de una advertencia sobre el futuro? Para entenderlo, es necesario sumergirse en el contexto de la época y analizar los eventos a la luz de la palabra de Dios. Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, fue un pontífice de paso fugaz por la historia, pero de un impacto profundo en la Iglesia y la fe cristiana. Su papado, que apenas duró 33 días, dejó interrogantes que aún hoy resuenan. Un hombre de profunda oración, con un fuerte llamado a la humildad y la sencillez evangélica, pasó sus últimos días meditando sobre el rumbo de la humanidad. En ese contexto, se dice que habría mencionado el nombre de Donald Trump en conversaciones privadas. En aquel entonces, Trump era un magnate de los bienes raíces, una figura mediática que representaba el poder del mundo secular, alejado de la espiritualidad y de las estructuras tradicionales de la Iglesia. Pero Juan Pablo I veía más allá de lo que los ojos naturales podían percibir. Sus palabras podrían haber sido un discernimiento espiritual, una señal de advertencia sobre el futuro que estaba por llegar. La Biblia nos enseña que Dios revela sus planes a los profetas, Amós 3:7, y muchas veces estas revelaciones no son comprendidas en el momento, sino que su verdadero significado solo se aclara con el tiempo. La profecía bíblica ha sido a menudo desestimada por aquellos que solo buscan entender los eventos desde una perspectiva racional. Sin embargo, los que caminan en fe saben que las piezas del rompecabezas divino se van uniendo con el paso de los años. No es la primera vez que figuras aparentemente ajenas a la palabra de Dios han sido utilizadas como instrumentos de cambio. En la Biblia, vemos cómo Ciro, un rey persa que no conocía al Dios de Israel, fue llamado ungido por el Señor, Isaías 45:1, y usado para restaurar Jerusalén. ¿Es posible que el Papa Juan Pablo I haya vislumbrado algo similar en Trump? Lo que hace aún más intrigante esta mención es la rapidez con la que Juan Pablo I partió de este mundo. Su muerte repentina alimentó muchas teorías, algunas de las cuales sugieren que sus visiones sobre el futuro y su deseo de reformas pudieron haber incomodado a ciertos sectores. ¿Fue su referencia a Trump parte de una revelación que nunca llegó a ser compartida completamente? Solo Dios conoce la verdad en su totalidad. Sin embargo, es interesante notar cómo,
Décadas después, este hombre, que en su momento solo era un empresario, llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo, causando división y despertando fervores tanto en sus seguidores como en sus detractores. El reino de Dios no es de este mundo, Juan 18:36, pero la historia humana se mueve dentro del plan divino. Cada líder, cada nación, cada evento global forma parte del cumplimiento de las Escrituras. Si Juan Pablo I vio en Trump una señal de algo que vendría, debemos preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de profecías bíblicas que fueron anunciadas hace décadas, incluso siglos atrás? A medida que avancemos en esta reflexión, veremos si esta mención fue solo una coincidencia o si realmente estamos frente a un mensaje celestial que merece nuestra atención. Profecía, revelación divina o advertencia sobre el futuro. Desde tiempos antiguos, la palabra de Dios nos muestra que el Señor se comunica con su pueblo a través de profetas, sueños y visiones. A lo largo de la Biblia Sagrada, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron advertencias sobre el futuro y fueron llamados a transmitirlas. José interpretó los sueños del faraón para preparar a Egipto para años de escasez. Génesis 41. Daniel descifró la escritura en la pared que anunciaba la caída de Babilonia. Daniel 5, 25-28. Y Juan recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero, ¿cómo encaja Juan Pablo I en esta tradición profética? ¿Acaso su mención de Donald Trump fue una revelación del Espíritu Santo que solo ahora comenzamos a entender? Para muchos teólogos y estudiosos de la fe, la respuesta es intrigante. Juan Pablo I no era un hombre dado a hacer predicciones grandilocuentes, ni a pronunciar juicios apresurados sobre el futuro. Sin embargo, era un pastor profundamente comprometido con la oración y la dirección divina. Si realmente mencionó a Trump en un contexto espiritual, podría haber sido una advertencia sobre los tiempos que vendrían. El poder de Dios se mueve de maneras que muchas veces no comprendemos al principio, pero con el tiempo, su propósito se revela con claridad. Es importante recordar que la Biblia Sagrada nos advierte que en los últimos tiempos surgirán líderes que generarán división, controversia y cambios abruptos en las naciones. En Mateo 24:24, Jesús advirtió que en los últimos días vendrían falsos profetas y figuras que muchos seguirían cegados por su carisma. ¿Podría ser que Juan Pablo I haya percibido algo en Trump que lo hizo reflexionar sobre el futuro del mundo y de la Iglesia? No necesariamente se trata de una acusación, sino de un llamado a la sabiduría y el discernimiento. Otro aspecto que no podemos ignorar es el avance del secularismo y la pérdida de valores espirituales en la sociedad moderna, un tema que preocupaba profundamente a Juan Pablo I. En sus escritos y discursos, insistía en la importancia de la fe como fundamento de la civilización y advertía que el alejamiento de los principios cristianos conduciría a una crisis moral sin precedentes. En este sentido, la llegada de Trump a la presidencia marcó un punto de inflexión en la política mundial, enfrentando dos visiones opuestas: aquellos que lo veían como un defensor de los valores tradicionales y quienes lo consideraban una amenaza para el orden social. Independientemente de las interpretaciones políticas, la clave aquí es comprender el mensaje espiritual. La profecía bíblica no está necesariamente ligada a personas específicas, sino a los eventos que éstas representan dentro del plan divino. La historia de la humanidad es un tablero de ajedrez en el que Dios permite que ciertas piezas se muevan para cumplir su voluntad. Si Juan Pablo I tuvo una revelación sobre Trump, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Quizás sea un llamado a permanecer firmes en la fe, a no dejarnos arrastrar por ideologías que buscan sustituir los principios del reino de Dios por los valores del mundo. El Espíritu Santo nos guía en tiempos de incertidumbre, y nuestra tarea es discernir los tiempos con base en la palabra de Dios. Así como en los días de Noé, cuando la gente ignoró las advertencias hasta que fue demasiado tarde, Mateo 24, 37, 39, hoy muchos cierran los ojos a las señales que están ante ellos, pero aquellos que buscan la salvación deben estar atentos. Juan Pablo I pudo haber recibido un atisbo del futuro, una advertencia sutil de que la era en la que vivimos traería desafíos espirituales sin precedentes. Lo que queda en nuestras manos es decidir cómo responderemos. ¿Permaneceremos indiferentes o nos prepararemos espiritualmente para lo que está por venir?
La historia sigue su curso, y ahora nos acercamos a la parte más intrigante de esta revelación, el impacto real que Trump tuvo en el mundo, y cómo esto se conecta con la visión de Juan Pablo I. El impacto global de la ascensión de Trump y su relación con la visión del Papa. El ascenso de Donald Trump al poder no fue un evento aislado, fue un punto de inflexión que desencadenó una ola de cambios en el escenario global, desafiando el statu quo y dividiendo opiniones en todo el mundo. Su presidencia no solo marcó la política de los Estados Unidos, sino que sacudió las bases de la geopolítica internacional, generando conflictos, alianzas inesperadas y un debate sin precedentes sobre los valores de la sociedad moderna. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la visión de Juan Pablo I? Podría ser que la mención de Trump en sus últimos días fuera una advertencia sobre el papel que desempeñaría en la transformación del mundo. Para entenderlo, es fundamental recordar que la palabra de Dios nos enseña que ningún líder asciende sin que Dios lo permita. Romanos 13:1. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Dios ha utilizado a hombres poderosos, incluso aquellos alejados de la fe, para cumplir sus propósitos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue usado para disciplinar a Israel, Jeremías 27:6. Ciro fue un instrumento para la restauración del pueblo de Dios, Isaías 45:1. Y Pilato, aunque sin comprenderlo, fue parte del plan divino en la crucifixión de Cristo. Si aplicamos este mismo principio, podríamos preguntarnos, ¿Trump fue levantado como un instrumento para fortalecer ciertos valores espirituales, o por el contrario, para acelerar una crisis moral y política que nos acercaría a los últimos tiempos? Lo que sí es innegable es que su gobierno fue un catalizador para la polarización global. Mientras algunos lo veían como un defensor del cristianismo y de los valores tradicionales, otros lo consideraban un agente del caos. En su administración, Trump promovió políticas que fortalecieron la libertad religiosa en los Estados Unidos, defendió posturas conservadoras y se mostró como un aliado de Israel, algo que resuena profundamente con las profecías bíblicas sobre el papel de esa nación en los tiempos finales. Sin embargo, también fue un líder que generó controversia por su estilo de comunicación, sus decisiones políticas abruptas y su impacto en la estabilidad mundial. Aquí es donde la mención de Juan Pablo I cobra un significado aún más intrigante. Si realmente vio en Trump un símbolo de los cambios que vendrían, ¿fue esto una señal de esperanza o una advertencia sobre tiempos de prueba? Jesús nos enseñó a discernir los tiempos. Mateo 16:3. Y en los últimos años hemos visto cómo la inestabilidad ha crecido de manera alarmante. Pandemias, crisis económicas, conflictos bélicos y un aumento de la persecución contra los cristianos en diversas partes del mundo. Todo esto nos recuerda las palabras de Cristo sobre los dolores de parto antes del fin. Mateo 24:6-8. Juan Pablo I, en su corta pero significativa misión pastoral, enfatizó la necesidad de un liderazgo basado en la misericordia y la verdad. Su preocupación por el avance del secularismo y la pérdida de la fe en la sociedad moderna lo llevó a insistir en la importancia de una conversión sincera, un regreso a los valores del reino de Dios y una vida centrada en la oración. Su referencia a Trump podría haber sido una invitación a observar con atención cómo las decisiones políticas impactan la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Pero más allá de las figuras políticas, la enseñanza central que debemos extraer de todo esto es que nuestra confianza no debe estar puesta en los hombres, sino en Dios. Salmo 118:8. La historia humana seguirá su curso, los líderes ascenderán y caerán, las naciones se levantarán y se debilitarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que realmente importa no es quién gobierna, sino cómo nos preparamos espiritualmente para los tiempos que vienen. Si Juan Pablo I dejó una advertencia sobre Trump, es nuestro deber analizarla con discernimiento y a la luz de la Biblia Sagrada. La historia sigue en desarrollo, y lo que viene en el futuro podría sorprendernos aún más. Ahora que hemos explorado estas conexiones, surge una pregunta crucial. ¿Cómo debemos actuar como creyentes en medio de este panorama? La respuesta la encontramos en la única fuente infalible de verdad, la palabra de Dios. Hemos explorado un misterio que ha permanecido en las sombras durante años. Las palabras de Juan Pablo I sobre Donald Trump no fueron casuales. ¿Fue una advertencia, una revelación, o simplemente una observación pasajera que,
con el tiempo, cobró un significado más profundo. La historia nos ha mostrado que Dios siempre usa a ciertas figuras para cumplir sus propósitos, aunque no siempre entendamos su plan en el momento. Pero hay algo claro, estamos viviendo tiempos de transformación. La fe, la oración y el discernimiento espiritual serán más esenciales que nunca. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la mención de Trump por parte de Juan Pablo I fue una profecía sobre los tiempos que vivimos? ¿O fue solo una coincidencia? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Si este contenido te hizo reflexionar, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Se vienen temas aún más profundos sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos actuales. Mira este video recomendado, donde hablamos de otra impactante revelación que puede cambiar tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Que Dios te bendiga y te guíe en todo momento. Nos vemos en el próximo video.